Muy buenas y bienvenidos a todos. Estamos a 30 de diciembre de 2025 y bueno, este es nuestro último análisis a fondo del año. Antes de meternos en materia, queremos empezar, como siempre, agradeciendo a quienes hacen posible este espacio. Este análisis que estamos grabando hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si estás en Argentina o planeas viajar, tenés que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros, autos, hogar, comercio, lo que necesites. Tenés su WhatsApp, su página web y su mail en la pantalla o en la descripción para que puedas contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar nuestro trabajo. Nos encanta colaborar con ustedes. Y ahora sí, hoy vamos a poner el foco en una de las grandes economías del G7, el Reino Unido. Tenemos encima de la mesa un informe macroeconómico muy denso, y la misión aquí es intentar descifrar una paradoja. Oficialmente, el país no está en recesión, pero la sensación general, la de la calle, es de crisis. El informe la define como una estasis frágil. La pregunta, sobre todo para la audiencia inversora, es evidente. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa realmente en una de las economías más importantes del mundo? Pues esa es la pregunta del millón. Y, el diagnóstico de este análisis es brutalmente honesto. Lo que nos viene a decir es que toda esa narrativa del aterrizaje suave después de la inflación es una ilusión. La realidad es que es una economía atrapada en un círculo vicioso de crecimiento casi nulo, una deuda enorme y una fragilidad estructural que la deja muy expuesta. O sea, no es una crisis de shock como la de 2008. No, es algo más lento. Y quizá por eso es más peligroso. Es un estancamiento que se ha vuelto crónico. De acuerdo. Pues empecemos por ahí, por esa contradicción. Las cifras oficiales dan un crecimiento del PIB del 1,1%, que, no es espectacular, pero tampoco suena a apocalipsis. Y sin embargo, la percepción es de declive. ¿Cómo se explica eso? Ahí está la clave de todo. Para entenderlo, los autores usan un gráfico que es demoledor. Lo llaman la brecha de prosperidad. Y es muy visual. Compara el PIB total con el PIB per cápita. La línea del PIB total, pues sí, sube un poquito, ese 1,1% que decías, Ajá. pero la del PIB per cápita, que es la que de verdad nos dice si la gente es más rica o más pobre, esa línea está completamente plana. De hecho, sigue por debajo de los niveles de 2019. Un momento, me estás diciendo que la tarta económica ha crecido, pero como hay más gente para repartirla, el trozo de cada uno es más pequeño que antes. Exactamente, has dado en el clavo. Todo ese crecimiento no viene de que el país sea más productivo, viene casi en su totalidad de un aumento récord de la población por la inmigración. Claro. Por eso la economía crece en el titular, pero el ciudadano medio no lo nota. De hecho, se siente más pobre. Y lo más fuerte es que si miras la foto grande, el PIB per cápita de hoy es prácticamente el mismo que en 2008. Eso es una locura. Es una década y media perdida. En términos de riqueza individual, es una generación entera sin progresar. Una década y media perdida. Es el término exacto que usan. Y se ven los salarios. Los sueldos reales, si les quitas la inflación, no han subido en 17 años. Y encima este pequeño crecimiento está muy desequilibrado. Solo se apoya en el sector servicios, que avanzó un tímido 0,2%. Mientras la industria cae. Mientras la producción industrial se contrae, sí, un menos 0,3%. Es la foto de una desindustrialización que se acelera. Vale, entiendo el cuadro general. El crecimiento es una ilusión. El nivel de vida está congelado. Si esa es la enfermedad, el estancamiento, ¿cuáles son los síntomas visibles? La fiebre, por así decirlo. Pues el informe destaca 3 síntomas, que son como luces de emergencia. El primero, y el más grave, es la deuda pública. El problema ya no es solo cuánto deben, sino lo que cuesta. El pago de intereses, solo los intereses, ya supera los 100.000 millones de libras al año. ¿100.000 millones? Es una cifra tan grande que es difícil de procesar. ¿Hay alguna forma de ponerla en perspectiva? Sí, y la comparación que hace el análisis es devastadora. Fíjate, 1 de cada 10 libras que el gobierno recauda en impuestos no va a hospitales, ni a colegios, ni a defensa. Va a pagar intereses. Directamente a pagar los intereses de la deuda. Y para que se entienda mejor la escala, esa cantidad es 4 veces todo el presupuesto de salarios de las enfermeras del sistema de salud. Es demoledor. Es como si el país trabajara solo para pagar las facturas del pasado, en lugar de invertir en el futuro. ¿Cuál es el segundo síntoma?
El segundo es una inflación que se resiste a morir. La llaman inflación pegajosa. Ya no es un problema de la energía o de las cadenas de suministro. Ahora la inflación es interna. Es made in the UK, sobre todo en los servicios. La tasa actual, del 3,5%, casi duplica el objetivo del Banco de Inglaterra. Pero un 3,5 comparado con lo que hemos visto podría no parecer tan dramático. ¿Por qué preocupa tanto? Preocupa porque obliga al Banco de Inglaterra a mantener los tipos de interés altos, ahora en el 3,75. Y eso, en una economía ya estancada, es como pisar el freno. Enfría el consumo y, sobre todo, espanta la inversión. Y los mercados lo ven. Claro que lo ven. El rendimiento de los bonos británicos a 10 años está en el 4,7%. Es el más alto de todo el G7. Los inversores exigen una prima de riesgo. Y eso, en finanzas, nunca es una buena señal. Deuda, inflación. Y el tercer síntoma está en el mercado laboral, que parece una paradoja. El paro sube, está en el 5,1, pero las empresas dicen que no encuentran trabajadores. ¿Cómo puede ser? Espera, antes de que respondas, hacemos una pequeña pausa. Un recordatorio importante para quienes nos escuchan. Si te gusta lo que estás escuchando hoy, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y comentarnos qué temas te gustaría que abordemos en los próximos episodios. En la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador Broker360 y otro a PayPal por si quieres apoyar este proyecto. Tu aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido como este. No te pedimos más que el importe de un café. Gracias por tu apoyo. Y ahora sí, retomamos, la paradoja del mercado laboral. Pues esa paradoja es quizás uno de los puntos más oscuros del informe. Y la respuesta es que el drama no está en la cifra de parados, está en la de inactivos. El Reino Unido es la única economía del G7 donde la tasa de participación laboral no se ha recuperado tras la pandemia. Hay gente que simplemente ha desaparecido del mercado de trabajo. ¿Y se sabe por qué? ¿Dónde está esa gente? Sí. Y la cifra es escalofriante. Más de 2,8 millones de personas en edad de trabajar están clasificadas como inactivas por enfermedades de larga duración. Es un aumento brutal desde 2019. 2,8 millones. Es como si toda la población de una ciudad como Madrid o Roma hubiera desaparecido de la fuerza laboral del país por motivos de salud. El impacto de eso tiene que ser tremendo. Lo es. Es una crisis de salud pública con unas consecuencias económicas gigantescas. Reduce el potencial de crecimiento porque hay menos gente para producir, dispara el gasto social y crea esa escasez de mano de obra que presiona los salarios y alimenta la inflación. Cierra el círculo vicioso. De acuerdo. Hemos visto los síntomas: deuda, inflación y un mercado laboral roto. Vayamos al diagnóstico. ¿Cuáles son las causas de fondo que han llevado al país a esta situación? Pues el análisis apunta a varias, pero identifica un punto de inflexión clarísimo: el referéndum del Brexit de 2016. A partir de ahí se ve muy bien en el gráfico sobre el coste de la incertidumbre que mide la inversión de las empresas. La imagen es muy potente. La línea de inversión del Reino Unido se desploma en 2016 y se queda plana, casi una década, mientras que las de sus competidores del G7 siguen subiendo. Los autores lo llaman una huelga de capital. Una huelga de capital. Suena muy duro. Significa que las empresas nacionales y extranjeras decidieron dejar de invertir a largo plazo en el país. En gran medida sí. La incertidumbre sobre las reglas del juego, el acceso al mercado único, todo eso hizo que invertir allí fuera mucho más arriesgado. Y la consecuencia directa de no invertir es la crisis de productividad que arrastra el país. Si las empresas no invierten en nueva maquinaria, en mejor tecnología, sus trabajadores acaban siendo menos productivos. Es así de simple. Entiendo. Pero los defensores del Brexit dirían que eso se compensa con la libertad para firmar nuevos acuerdos comerciales. El informe toca ese punto. Lo aborda de frente. Y la conclusión es que el Brexit no ha sido un colapso, sino una punción lenta, una sangría. Los datos dicen que la intensidad comercial del Reino Unido se reducirá un 15% a largo plazo por las barreras con la Unión Europea. Y se ve una divergencia. Las exportaciones de servicios van bien, pero las de bienes, las manufacturas, se han desplomado. Los nuevos acuerdos no lo compensan. Además del Brexit, el informe habla de otra causa, una que viene de mucho antes: la desigualdad entre regiones. Efectivamente, y es un factor que lo agrava todo. Hay un gráfico sobre la brecha norte-sur en la inversión en transporte que es brutal.
Mira el dato. Londres recibe 1.183 libras de inversión por persona. El norte de Inglaterra, donde están Manchester o Liverpool, apenas 486. ¿Menos de la mitad? Menos de la mitad. Y eso no es solo que los trenes lleguen tarde. Eso frena el potencial económico de regiones enteras. Y esto nos lleva a otra gran contradicción. El país no moviliza bien a su propia gente y, a la vez, depende masivamente de la inmigración para servicios básicos. ¿Te refieres al sistema de salud, al NHS? Exacto. El gráfico sobre la nacionalidad de su personal es un golpe de realidad. Un 32% de los médicos y un 27% de las enfermeras del NHS son extranjeros. El pilar de su estado del bienestar depende críticamente de una inmigración que, paradójicamente, es el blanco de gran parte del debate político. En resumen, fragilidad fiscal, crisis de salud laboral, déficit de inversión crónico y los desequilibrios del Brexit. Con todo esto, el informe se hace una pregunta muy directa. ¿Está el Reino Unido mejor o peor que hace 10 años? Y la respuesta que da es inequívoca. Está peor. Peor en riqueza por persona, peor en sus servicios públicos y peor en el acceso a la vivienda. La conclusión es que el contrato social de mejora generacional, la idea de que tus hijos vivirán mejor que tú, se ha roto. Y a partir de ahí plantean 3 escenarios de futuro. Eso es, 3 posibles caminos. El primero es el escenario base, el de seguir como hasta ahora. Lo llaman muddle through, que sería algo como ir tirando. Seguir tirando. Sí, más de lo mismo. Estancamiento, crecimientos muy bajos, servicios públicos bajo presión y un declive relativo lento pero constante. El segundo, me imagino, es el optimista. Es el escenario reformista. Aquí un gobierno con visión a largo plazo logra un gran pacto para desbloquear la inversión en infraestructuras, en vivienda y además recompone la relación comercial con la Unión Europea. Y eso elevaría el crecimiento. Eso podría elevar el crecimiento potencial por encima del 2% de forma sostenida. Es posible, pero políticamente muy complicado. Y nos queda el escenario pesimista. El escenario de crisis. Y aquí el informe usa un término muy potente, que seguro que resuena entre quienes nos escuchan. Una argentinización lenta. Argentinización es una palabra con una carga simbólica muy fuerte, sobre todo en los mercados. ¿A qué se refieren? La usan a propósito, porque para un inversor global es un código que significa inestabilidad crónica, conflicto social, inflación fuera de control, fuga de capitales y, en el peor de los casos, una crisis de deuda soberana. No dicen que vaya a pasar, pero advierten de que, por primera vez en generaciones, es un riesgo plausible. La conclusión, por tanto, es que el futuro del Reino Unido es aún más frágil que su presente. Navega con muy poco margen de error. Y con esto llegamos al final de este análisis de hoy. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que nos acompañen en el próximo. Una vez más, muchas gracias a Broker 360 por hacer posible este trabajo. Nos reencontramos muy pronto. Recuerden que en la descripción se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y a PayPal por si nos quieren ayudar. Gracias una vez más. Y siendo este nuestro último encuentro de 2025, de parte de todo el equipo, solo nos queda desearles un muy feliz final de año y un gran comienzo de 2026. Gracias por acompañarnos. Como pensamiento final, el informe deja algo muy claro. La única salida real es una estrategia de inversión masiva, creíble y sostenida. Una estrategia que rompa esa huelga de capital que dura ya casi una década. Pero la pregunta que el análisis deja en el aire es: en una sociedad tan polarizada, con las finanzas públicas tan al límite, ¿existe el capital político, no solo el financiero, para hacer algo así? ¿O corren el riesgo de que los vigilantes de los bonos en los mercados pierdan la paciencia mucho antes?